Sara Martínez miró el reloj de la pared del restaurante. Ya eran las 9 de la noche y le dolían tanto los pies que apenas podía mantenerse en pie. Llevaba trabajando desde las 10 de la mañana, corriendo de mesa en el restaurante El Ron. Este era su segundo trabajo del día. Antes de venir aquí, había trabajado en una cafetería desde las 5 de la mañana hasta las 9. El restaurante estaba lleno esa noche. Gente adinerada con ropa cara se sentaba en cada mesa. Pedían vino que costaba más de lo que Sara ganaba en una semana. Llevaba bandejas pesadas y sonreía a cada cliente, incluso cuando eran groseros con ella. Necesitaba este trabajo. Necesitaba cada dólar que pudiera ganar. El teléfono de Sara vibró en su bolsillo. Lo miró rápidamente cuando nadie la veía. Era un mensaje de su madre sobre su hermano pequeño, Tommy. El médico quería volver a ver a Tommy la semana que viene. Más pruebas, más facturas. Sara sintió un nudo en el estómago de preocupación. Tommy tenía solo 16 años, pero estaba muy enfermo. Los médicos dijeron que tenía una enfermedad rara que le debilitaba los músculos. Los medicamentos eran muy caros. Las visitas al hospital costaban miles de dólares. Su seguro solo cubría una parte. Sara y sus padres tenían que pagar el resto. Hace 3 años, todo era diferente. El padre de Sara tenía un buen negocio. Vivían en una bonita casa. Sara estudiaba música en Juilliard, una de las mejores escuelas de música del mundo. Tocaba el piano todos los días y soñaba con ser una música famosa. Su profesor decía que tenía mucho talento. Decían que podía tocar en grandes salas de conciertos de todo el mundo. Pero entonces todo cambió. El negocio de su padre fracasó. Perdió todo su dinero. Al mismo tiempo, Tommy enfermó. La familia no tuvo más remedio que vender su casa. Se mudaron a un pequeño apartamento en un barrio peligroso. Sara tuvo que dejar la escuela y buscar trabajo para ayudar a pagar las cuentas. Lo más difícil fue vender el piano de su abuela. Era un hermoso piano antiguo que había pertenecido a la familia durante 50 años. Su abuela le había enseñado a tocarlo cuando tenía solo 5 años. Cuando Sara tocaba esas teclas, sentía una gran cercanía con su abuela, a pesar de que había fallecido hacía años. Pero necesitaban dinero para el tratamiento de Tommy. El piano valía $20,000. Era suficiente para pagar su cirugía. Sara lloró cuando los hombres vinieron a llevárselo. No había tocado el piano desde ese día. Le dolía demasiado pensar en música cuando su familia estaba pasando apuros. Ahora Sara trabajaba 7 días a la semana. Limpiaba oficinas temprano por la mañana. Servía café en la cafetería. Atendía mesas en el restaurante El Ron por la noche. A veces también trabajaba en una tienda de comestibles los fines de semana. Siempre estaba cansada, pero nunca se quejaba. Cada dólar ayudaba a pagar las medicinas de Tommy. Su pequeño apartamento estaba en el 4º piso de un edificio antiguo. No había ascensor, así que tenía que subir muchas escaleras cada noche. El apartamento tenía una habitación, que compartían sus padres. Sara dormía en un pequeño sofá en la sala. Tommy dormía en un colchón inflable en el suelo. Las paredes eran delgadas y casi todas las noches oía a los vecinos pelearse. En su cómoda, había una foto de ella en Juilliard. Estaba sentada frente a un piano de cola, sonriendo y luciendo un vestido precioso. A veces miraba esa foto y recordaba cómo se sentía al tocar música. Sus dedos se movían como si estuviera tocando el piano, pero no se oía ningún sonido. Echaba tanto de menos la música que le dolía el pecho. Sus viejos amigos del colegio a veces la llamaban. Todos seguían estudiando música. Algunos ya tocaban en orquestas o daban conciertos. La invitaban a sus actuaciones, pero Sara siempre decía que estaba demasiado ocupada. No soportaba verlos vivir la vida que ella había perdido. El representante de Sara en Ron era el señor Peterson. Era un hombre amable que conocía su situación. Le daba turnos extra cuando podía.
También la dejaba comer las sobras de la cocina para que ahorrara dinero en la compra. Eres una buena trabajadora, Sara. Siempre le decía que las cosas mejorarían. Pero Sara no estaba segura de que alguna vez fueran a mejorar. Las facturas seguían llegando cada mes. Tommy necesitaba su medicina a diario. El alquiler estaba pendiente. Sus padres intentaron ayudar, pero su padre solo encontraba trabajos pequeños que pagaban muy poco. Su madre limpiaba casas, pero le dolía la espalda por el trabajo. Sara sentía que llevaba el peso de toda la familia sobre sus hombros. Esta noche era como cualquier otra. Llevaba platos de comida cara a clientes ricos. Sirvió vino y trajo agua. Limpió los desastres y volvió a poner las mesas. Le dolía la espalda y tenía las manos secas de lavar los platos. Pero seguía sonriendo. Siguió trabajando. En la mesa 12, una mujer se quejó de que su sopa estaba demasiado fría. En la mesa 5, un hombre chasqueó los dedos hacia Sara como si fuera un perro. En la mesa 8, una familia dejó una propina muy pequeña, a pesar de que su cuenta superaba los 200 pesos. Sara no dijo nada. Necesitaba demasiado este trabajo como para quejarse. Al pasar por la esquina del restaurante, entonces, vio algo que la hizo detenerse. Allí había un hermoso piano de cola negro. Estaba polvoriento porque nadie lo tocaba. El señor Peterson le había dicho que venía con el restaurante cuando lo compró, pero nunca contrató a un pianista. Sara se quedó mirando el piano un buen rato. Recordó cómo se sentía al tocar. Recordó la música fluyendo entre sus dedos como agua. Recordó cómo aplaudía el público cuando terminaba una canción. Por un segundo, se imaginó sentada en ese banco y tocando de nuevo. Pero entonces otro cliente pidió más pan y Sara se fue corriendo. Tenía trabajo que hacer. Soñar era algo que ya no podía permitirse. La noche casi había terminado. Solo una hora más y podría volver a su pequeño apartamento. Mañana se despertaría temprano y lo haría todo de nuevo. Esta era su vida ahora. Tenía 24 años y se sentía como una anciana. Sara no sabía que esta noche sería diferente. No sabía que en tan solo unas horas todo cambiaría. No sabía que el piano que acababa de mirar pronto cambiaría su vida para siempre. La puerta principal del restaurante El Rand se abrió con un fuerte golpe. Sara levantó la vista de la mesa que estaba limpiando y vio entrar a 3 hombres. Todos vestían trajes caros, pero uno era claramente el líder. Era alto, canoso y caminaba como si fuera el dueño del mundo. Los otros 2 lo seguían como sirvientes. Sara había visto hombres así antes, ricos, poderosos, acostumbrados a conseguir lo que quisieran. Por su forma de mirar el restaurante, se dio cuenta de que nada era lo suficientemente bueno para él. Sus ojos lo recorrían todo como si lo juzgara todo. El señor Peterson se apresuró a saludarlos. Buenas noches, caballeros. Bienvenidos al Rand. ¿Tienen una reserva? El hombre alto ni siquiera miró al señor Peterson. Víctor Ashworth. Llamé hace 2 horas. Necesito su mejor mesa. Tengo invitados de negocios muy importantes que llegarán pronto. Sara conocía ese nombre. Víctor Ashworth era uno de los hombres más ricos de la ciudad. Había visto su foto en revistas en el supermercado. Era dueño de grandes empresas tecnológicas y tenía más dinero del que la mayoría de la gente podía imaginar. Los periódicos decían que valía miles de millones de dólares. El señor Peterson parecía nervioso. Por supuesto, señor Ashworth. Por aquí, señor. Los condujo a la mejor mesa del restaurante. Estaba cerca de la ventana con una vista perfecta de las luces de la ciudad. Sara vio cómo Víctor se sentaba e inmediatamente empezó a quejarse. La silla no era lo suficientemente cómoda. La iluminación era demasiado fuerte. La música estaba demasiado alta. El señor Peterson intentó arreglarlo todo, pero Víctor seguía encontrando nuevos problemas. Más vale que este lugar valga lo que la gente dice de él. Víctor dijo en voz alta, me reuniré con inversores de Japón esta noche. Este acuerdo vale $50 millones.
Todo tiene que ser perfecto. Sara sintió lástima por el señor Peterson. Estaba sudando y esforzándose por hacer feliz a Víctor. Sabía lo mucho que este restaurante significaba para él. Había trabajado toda su vida para que su negocio tuviera éxito. Si Víctor dejaba una mala reseña, podría perjudicar gravemente el negocio. 20 minutos después, llegaron 3 japoneses. Hicieron una reverencia cortés y hablaron en voz baja. Víctor se levantó y les estrechó la mano con una gran sonrisa falsa. Sara se dio cuenta de que intentaba impresionarlos, pero también vio que a los japoneses no les impresionaba su comportamiento grosero. A Sara le asignaron la tarea de servirles la mesa. Se acercó con vasos de agua y menús. Buenas noches. Me llamo Sara y esta noche me encargaré de atenderlos. Los japoneses le sonrieron y dijeron, gracias, educadamente. Víctor apenas la miró. Queremos su vino más caro y que la comida sea excelente. Estos hombres han volado desde Tokio para esta reunión. Sara tomó nota de su pedido y fue a buscar el vino. Podía oír a Víctor hablando en voz alta sobre sus negocios y cuánto dinero estaba ganando. Los japoneses escucharon cortésmente, pero Sara vio que no se lo estaban pasando bien. En la cultura japonesa, ser ruidoso y presumir se consideraba de mala educación. A medida que avanzaba la noche, Víctor se volvió cada vez más exigente. Devolvió el filete porque no estaba bien cocido. Se quejó de que las verduras estaban demasiado frías. Hizo que Sara le trajera 3 tipos de pan diferentes antes de encontrar uno que le gustara. Cada vez que lo hacía, chasqueaba los dedos como si fuera una mascota. Sara se mantuvo profesional y educada. Necesitaba este trabajo y sabía que los clientes ricos a veces dejaban grandes propinas. Le traía todo lo que pedía y nunca mostraba su frustración. Pero entonces Víctor vio el piano en la esquina del restaurante. Sus ojos se iluminaron como si hubiera tenido una gran idea. Llamó al señor Peterson a la mesa. ¿Por qué hay un piano aquí si nadie lo toca?, preguntó Víctor. Se supone que este es un lugar elegante. ¿Dónde está su pianista? El señor Peterson parecía incómodo. Bueno, señor, en realidad no tenemos pianista en el personal. El piano llegó con el restaurante cuando lo compré. Tenía pensado contratar a alguien, pero es ridículo. La voz de Víctor era tan alta que todos en el restaurante la oyeron. ¿Cómo se puede llamar a esto un restaurante de alta cocina sin música en vivo? Mis amigos japoneses están acostumbrados al mejor servicio del mundo. Van a pensar que este lugar es de aficionados. Los japoneses parecían avergonzados. Uno de ellos dijo en voz baja, «De verdad que no es necesario, señor Ashworth, la comida es excelente». Pero Víctor no escuchaba. Ahora estaba enojado. Y cuando Víctor Ashworth se enojaba, todos a su alrededor sufrían. No me importa lo que cueste. Encuentra a alguien que toque ese piano ahora mismo. No voy a pagar este precio por silencio. El señor Peterson miró desesperado a su alrededor. Señor, no creo que ninguno de mis empleados sepa tocar el piano. Quizás podría llamar a alguien. ¿Llamar a alguien? Son las 10 de la noche. Este es su problema, no el mío. Arréglenlo. Víctor golpeó la mesa con la mano, haciendo temblar las copas de vino. Otros clientes del restaurante empezaron a mirar hacia su mesa. Algunos parecían molestos por la voz fuerte de Víctor. Sara vio que el señor Peterson cada vez estaba más estresado. Tenía la cara roja y le temblaban las manos. Señor, por favor. Seguro que podemos encontrar una solución, dijo el señor Peterson. Quizás podríamos poner música grabada. ¿Música grabada? ¿En serio? Víctor se levantó, con la voz aún más alta. Te dije que tengo aquí invitados importantes de negocios. Necesitan ver que solo voy a los mejores lugares. Un restaurante con piano, pero sin pianista no es el mejor. Sara sintió que se le aceleraba el corazón. Nunca había visto a un cliente ser tan cruel con el señor Peterson. El pobre hombre parecía a punto de llorar.
Otros clientes empezaron a susurrar y a señalar. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar lo que sucedía. «Te doy 5 minutos más para encontrar a alguien que toque ese piano», dijo Víctor, señalando al señor Peterson con el dedo como si fuera un arma. «Si no puedes lograrlo, me voy de aquí y les diré a todos mis conocidos que este lugar es una broma. Escribiré reseñas en todas las páginas web. Me aseguraré de que nadie vuelva a comer aquí». El rostro del señor Peterson palideció. Sara sabía que esa amenaza podría destruir el restaurante. Víctor Ashworth tenía tanto poder. Su opinión importaba a los ricos de toda la ciudad. Si decía que el Rand era malo, muchos clientes dejarían de venir. Sara miró a su alrededor. Los demás camareros y camareras observaban nerviosos. Ninguno sabía tocar el piano. El personal de cocina se asomaba para ver qué pasaba. Todos tenían miedo. Entonces, la mirada de Víctor se posó en Sara. Estaba de pie cerca de su mesa con una bandeja en las manos, intentando pasar desapercibida, pero era demasiado tarde. La había visto. «¿Tú?», dijo, señalándola directamente. «¿Y tú? ¿Sabes tocar el piano?». A Sara se le secó la boca. Su corazón empezó a latir tan rápido que creyó que iba a estallar. Todas las miradas del restaurante estaban puestas en ella. Sentía que todos esperaban su respuesta. «Solo soy camarera, señor», dijo en voz baja. Pero Víctor no se rendía. Había encontrado a alguien a quien culpar de su problema y no iba a dejarla escapar. La mirada en sus ojos era peligrosa, como la de un depredador que ha encontrado a su presa. «No me mientas», dijo, caminando hacia ella. «Lo noto con solo mirarte. Tienes manos de músico, dedos largos, perfectos para el piano». Sara retrocedió un paso, pero no tenía a dónde ir. La pared estaba detrás de ella, y Víctor se acercaba. Podía oler su costosa colonia y ver la ira en sus ojos. «Señor, por favor», dijo. «De verdad que no puedo». «500 pesos», dijo Víctor de repente. «Te pagaré 500 pesos por tocar una canción en ese piano ahora mismo». El restaurante quedó en completo silencio. 500 pesos era más dinero del que Sara ganó en 2 semanas. Era suficiente para pagar la medicina de Tommy este mes, pero no había tocado el piano en 3 años. Ni siquiera había tocado un piano desde que vendieron el de su abuela. «Y si te niegas», añadió Víctor con una sonrisa cruel, «me aseguraré de que tu jefe te despida esta noche. Tengo ese tipo de poder». «Entonces, ¿qué va a hacer, camarera?». Sara sintió que todo el mundo la observaba. Todos en el restaurante habían dejado de comer y miraban fijamente su mesa. El empresario japonés parecía incómodo. El señor Peterson parecía aterrorizado. Los demás camareros y clientes estaban paralizados, esperando a ver qué pasaba. Víctor Ashworth estaba frente a ella con los brazos cruzados. Su costoso traje probablemente costaba más de lo que Sara ganó en 6 meses. Su reloj era de oro brillante y podría pagar la medicina de Tommy durante un año entero. Pero su mirada era fría y cruel. Disfrutaba de esto. Le gustaba tener poder sobre la gente que no podía defenderse. «Bueno», dijo Víctor con impaciencia, «no tengo toda la noche. $500 por tocar una canción o puedes buscarte un nuevo trabajo mañana». «¿Cuánto será?». A Sara le temblaban las manos. $500 era mucho dinero. Pensó en Tommy en casa, probablemente haciendo sus tareas. Cae en el suelo de su pequeño apartamento. Pensó en la medicina que necesitaba a diario para mantenerse con vida. Pensó en sus padres, que trabajaban tan duro solo para pagar el alquiler. Pero también pensó en el piano. No había tocado en 3 años, desde el día en que vendieron el hermoso instrumento de su abuela. ¿Y si se le había olvidado tocar? ¿Y si sus dedos no recordaban la partitura? ¿Y si se avergonzaba delante de toda esa gente? «Señor», dijo el señor Peterson con nerviosismo. «Quizás deberíamos callarnos», espetó Víctor sin apartar la vista de Sara. «Le hablo a ella, no a ti».
Esta es su decisión. Dinero o desempleo. Así de simple. Sara cerró los ojos por un momento. Casi podía oír la voz de su abuela de antaño. La música no se olvida, pequeña. Vive en tu corazón. Cuando más la necesites, volverá a ti. Cuando abrió los ojos, Víctor seguía mirándola con esa sonrisa cruel. Pensó en todas las facturas que esperaban en casa. Pensó en la cara de preocupación de Tommy cuando tuvo que ir al médico. Pensó en los ojos cansados de sus padres después de trabajar todo el día. De acuerdo, susurró. Lo intentaré. La sonrisa de Víctor se ensanchó. Excelente. ¿Ven lo fácil que fue? Se giró hacia los japoneses. Caballeros, están a punto de escuchar música en vivo. Este es el tipo de servicio que recibes cuando haces negocios con Víctor Ashworth. Sara también sintió náuseas. Dejó la bandeja y caminó lentamente hacia el piano. Cada paso se sentía como le llevó una eternidad. Sentía las piernas débiles y las manos aún le temblaban. No había estado tan asustada desde el día en que Tommy fue al hospital para su operación. El piano estaba cubierto de una fina capa de polvo. Nadie lo había tocado en meses, quizá años. Era un hermoso piano de cola negro, mucho mejor que el viejo piano vertical de su abuela, pero también parecía enorme y daba miedo. Sara se preguntó si estaría siquiera afinado. Se sentó en el banco y ajustó la altura. Las teclas estaban frías bajo sus dedos. Presionó el do central muy suavemente, y el sonido sonó claro y auténtico. El piano estaba perfectamente afinado. Alguien lo había estado cuidando aunque nadie lo tocara. Vamos, gritó Víctor desde su mesa. No tenemos toda la noche. Toca algo bueno, algo con clase. Sara observó todos los rostros que la observaban. Algunos parecían curiosos, otros parecían compadecidos. Los japoneses parecían avergonzados por el comportamiento de Víctor, pero también observaban. El señor Peterson le hizo un pequeño gesto de aliento. Sara puso las manos sobre las teclas e intentó recordar cómo se sentía tocar. Durante 3 años, había guardado todos sus recuerdos musicales en lo más profundo de su corazón. Le dolía demasiado pensar en la vida que había perdido. Pero ahora no tenía más remedio que dejar que esos recuerdos volvieran. Empezó con algo sencillo, solo una escala básica de teclas. Al principio, sus dedos se sentían rígidos y extraños, como si pertenecieran a otra persona. Pero poco a poco, la memoria muscular comenzó a regresar. Sus manos comenzaron a relajarse. Las teclas empezaron a resultarle familiares de nuevo. Eso no es música, se quejó Víctor en voz alta. Toca una canción de verdad, algo que mis invitados reconozcan. Sara respiró hondo. Pensó en qué canción tocar. Algo fácil que todos ya lo sé. Quizás para Elisa de Beethoven. Esa era una canción que la mayoría de la gente ya había escuchado. Puso los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar la famosa melodía inicial. Las notas salieron suaves y vacilantes al principio. Sara estaba tan concentrada en no cometer errores que la música sonaba mecánica. Podía oír a Víctor tamborileando con impaciencia sobre la mesa. Esto no iba bien. Pero entonces sucedió algo extraño. Mientras tocaba, Sara empezó a olvidarse de Víctor. Empezó a olvidarse de la gente que la miraba. La música empezó a apoderarse de su mente. Sus dedos empezaron a moverse con más naturalidad. La melodía empezó a fluir como el agua. Terminó para relajarse y levantó la vista. Algunas personas aplaudieron cortésmente, pero Víctor parecía molesto. Eso era aburrido, dijo en voz alta. Mi abuela sabía tocar esa canción. Toca algo impresionante. Demuéstrales a estos caballeros que los restaurantes estadounidenses tienen verdadero talento. Sara sintió que la cara se le ponía roja de vergüenza. Pero también sintió algo más. Ira. Este hombre la había obligado a tocar el piano contra su voluntad. La había amenazado en el trabajo. Estaba siendo grosero con todos a su alrededor. Y ahora criticaba su música como si fuera un experto.
Por primera vez en 3 años, Sara sintió el fuego que la ardía por dentro cuando era estudiante de música. La pasión que la hacía practicar 6 horas al día. La determinación que la llevó a entrar en Juilliard. El orgullo que sintió cuando su profesora dijo que era especial. Bien, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que Víctor la oyera. Algo impresionante. Volvió a poner las manos sobre las teclas, pero esta vez era diferente. Esta vez no tocaba porque la obligaran. Tocaba porque quería demostrar. Su arrogante hombre le enseñó cómo sonaba la verdadera música. Sara cerró los ojos y dejó que su mente volviera a su pieza favorita de Juilliard, la balada número 1 de Chopin en sol menor. Era una de las piezas más difíciles de la música clásica. Su profesor había dicho que era como intentar capturar una tormenta en una botella. Requería no solo habilidad técnica, sino también una profunda comprensión emocional. No había tocado esta pieza en 3 años. No sabía si aún podría hacerlo, pero sus dedos encontraron las primeras notas casi por sí solos. La evocadora melodía llenó el restaurante como un susurro que poco a poco se convirtió en un llanto. El efecto fue inmediato y mágico. Las suaves conversaciones en el restaurante cesaron por completo. Los camareros dejaron de caminar. Incluso los sonidos de la cocina desaparecieron. Todos podían sentir que algo especial estaba sucediendo. Los dedos de Sara bailaron sobre las teclas con creciente confianza. 3 años de trabajo en restaurantes y limpieza de oficinas se desvanecieron. Ya no era una camarera cansada. Era música. Era artista. Era la chica que una vez soñó con tocar en el Carnegie Hall. La música brotaba de ella como agua rompiendo una presa. Toda la tristeza que había guardado. Todos los sueños a los que había renunciado. Todo el amor que sentía por su familia. Todo el miedo a la enfermedad de Tommy. Todo fluía entre sus dedos y se reflejaba en el piano. La expresión petulante de Víctor cambiaba lentamente. Su boca se abría con sorpresa. Los empresarios japoneses se inclinaban hacia adelante en sus sillas, completamente fascinados. Otros clientes dejaban los tenedores y se olvidaban de la comida. Sara estaba absorta en la música. No pensaba en las notas ni en los detalles técnicos. Sentía cada emoción que el compositor había puesto en esta pieza hacía más de 150 años. Contaba una historia sin palabras. Pintaba un cuadro con sonido. El restaurante se había convertido en una sala de conciertos. Sara se había convertido en la estrella. Y por primera vez en 3 años, volvió a sentirse ella misma. La música llenaba cada rincón del restaurante El Ron como magia que se extendía por el aire. Los dedos de Sara se movían sobre las teclas del piano con una gracia perfecta. Los pasajes difíciles que una vez le había llevado meses aprender en Juilliard volvieron a ella como si nunca hubiera dejado de tocar. Sus manos recordaban cada nota, cada ritmo, cada toque sutil que hacía que la música cobrara vida. La balada número 1 de Chopin no era solo una canción. Era un viaje a través de las emociones humanas. Empezaba suave y delicada, como una persona que cuenta una historia en voz baja. Luego se hacía más fuerte y apasionada, como alguien que lucha contra una gran tristeza. Sara tocaba cada sección con profundo sentimiento, volcando su propia historia en la composición de 150 años. Víctor Ashworth se quedó paralizado en su silla. Tenía la boca ligeramente abierta y los ojos desorbitados por la sorpresa. Esto no era lo que esperaba cuando obligó a una camarera a tocar el piano. Pensó que tal vez conocería algunas canciones sencillas, tal vez algo de música popular que le serviría de fondo para su cena de negocios. Nunca imaginó que escucharía música así. Los empresarios japoneses estaban completamente cautivados. Su cultura les hacía apreciar el verdadero arte y la habilidad. Sabían reconocer cuando presenciaban algo extraordinario. Uno de ellos, un hombre mayor de ojos bondadosos, tenía lágrimas en las mejillas. No se había conmovido con una música así desde su juventud en Tokio, escuchando a los mejores pianistas del mundo. Alrededor del restaurante, otros clientes habían dejado de comer.
Algunos tenían sus teléfonos grabando la actuación de Sara. Otros simplemente permanecían sentados en silencio, dejándose envolver por la hermosa música. Los camareros y el personal de cocina se habían reunido en los extremos del comedor para escuchar. Incluso los lavaplatos habían salido de la parte trasera para enterarse de lo que estaba sucediendo. El señor Peterson estaba de pie cerca de la puerta de la cocina con la mano sobre el corazón. Había sido dueño de este restaurante durante 15 años, pero nunca había visto algo así. Estaba viendo cómo uno de sus empleados más trabajadores se transformaba ante sus ojos. Sara ya no era solo una camarera cansada intentando pagar sus facturas. Era una artista que compartía su alma con el mundo. Mientras Sara tocaba, los recuerdos la inundaron. Recordó su primera clase de piano con su abuela cuando tenía 5 años. Sus pequeños dedos apenas alcanzaban las teclas, pero su abuela había sido muy paciente y alentadora. Recordó el día en que la aceptaron en Juilliard, como toda su familia lo celebró con lágrimas de alegría. Recordó su primer recital en la escuela cuando tocó la misma pieza y recibió una ovación de pie de sus profesores. Pero también recordó el dolor de los últimos 3 años. Dejar la escuela para ayudar a su familia, vender el piano de su abuela para pagar la cirugía de Tommy, trabajar en múltiples empleos mientras sus antiguos compañeros seguían persiguiendo sus sueños. La música transmitía todas estas emociones: la alegría, la pérdida, el amor, el sacrificio. La pieza lo alcanzó. La sección más desafiante, donde la mano izquierda toca una línea de base compleja mientras la derecha baila a través de escalas rápidas y arpegios. Esta parte siempre había sido difícil para Sara, incluso cuando practicaba a diario. Pero esa noche, sus manos parecían moverse solas. Años de cargar bandejas pesadas y lavar platos habían fortalecido sus dedos. Años de dolor emocional le habían dado una comprensión más profunda del significado de la música. Otros clientes comenzaron a notar lo que sucedía. La gente que pasaba por el restaurante se detenía y miraba por las ventanas. Algunos incluso entraban solo para escuchar. La anfitriona dejó de acomodar mesas nuevas para no interrumpir la actuación. Todo el restaurante se había convertido en una sala de conciertos improvisada. Sara no pensaba en nada de esto. Estaba completamente absorta en la música. Por primera vez en 3 años, se sintió realmente viva. Se sintió conectada con la persona que solía ser, la persona que siempre estuvo destinada a ser. El piano ya no era solo un instrumento. Era una extensión de su corazón y su alma. El empresario japonés que había estado llorando se inclinó hacia su colega y le susurró en japonés: «Esto es extraordinario. He escuchado a la Filarmónica de Viena, a la Orquesta Sinfónica de Londres, a los mejores músicos del mundo, pero esta joven tiene algo especial. Tiene un don». Víctor los oyó susurrar, pero no entendió sus palabras. Seguía mirando a Sara con total asombro. Había amasado su fortuna reconociendo el talento y las oportunidades, pero casi se las había perdido por completo. Solo había visto a una camarera uniformada. No había visto a la artista que se escondía debajo. A medida que la pieza se acercaba a su clímax, la interpretación de Sara se volvió aún más intensa. Todo su cuerpo se mecía con la música. Su rostro reflejaba cada emoción que la música contenía. Ya no actuaba para el público. Tocaba para sí misma, para su familia, para cada sueño al que se había visto obligada a renunciar. La sección final de la balada fue como una tormenta musical. Las notas rompieron como olas contra las rocas. Las manos de Sara recorrieron el teclado con increíble velocidad y precisión. Pero no se trataba solo de habilidad técnica. Cada nota tenía un significado. Cada frase contaba parte de la historia. La música hablaba de lucha y triunfo, de pérdida y esperanza, de un espíritu humano que se negaba a ser doblegado. Entonces, tan repentinamente como había comenzado la tormenta, se calmó. La pieza terminó con una melodía sencilla y hermosa que parecía flotar en el aire como una oración.
Sara tocó las últimas notas con tanta ternura que varias personas en el restaurante lloraron desconsoladamente. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, el restaurante permaneció en completo silencio durante varios segundos. Era como si todos necesitaran un momento para volver a la realidad, para recordar dónde estaban y lo que acababan de experimentar. Entonces comenzaron los aplausos. Empezaron con los empresarios japoneses, que se pusieron de pie y aplaudieron con gran entusiasmo. Luego, el señor Peterson comenzó a aplaudir con lágrimas en los ojos. Pronto, todos en el restaurante se pusieron de pie, aplaudiendo con entusiasmo. Algunos gritaban, ¡bravo! Otros se secaban las lágrimas. Sara estaba sentada en la banqueta del piano, respirando con dificultad. Le temblaban las manos, pero esta vez no de miedo. Le temblaban por la increíble liberación emocional que acababa de experimentar. No se había dado cuenta de cuánto extrañaba la música hasta ese momento. Volver a tocar se sentía como volver a casa después de un largo y difícil viaje. Miró a la multitud que aplaudía y se sintió abrumada. Estas personas acababan de presenciar su regreso al mundo que había perdido. La habían visto transformarse de una camarera con dificultades a la música que siempre había sido en su interior. Pero la mayor transformación se produjo en Victor Ashworth. El arrogante y exigente multimillonario estaba de pie con todos los demás, aplaudiendo lentamente y mirando a Sara con una expresión completamente diferente. La sonrisa cruel había desaparecido. La ira impaciente había desaparecido. Por primera vez esa noche, parecía humilde. Sara se levantó de la banqueta del piano e hizo una pequeña reverencia. Todavía llevaba puesto su uniforme de camarera, todavía cansada de trabajar todo el día, todavía preocupada por pagar las facturas del día siguiente. Pero durante esos mágicos minutos, había sido algo más que ella misma. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Sara permaneció de pie junto al piano, sin poder creer del todo lo que acababa de suceder. Bajó la mirada hacia sus manos, las mismas manos que habían estado llevando y lavando platos hacía apenas unos minutos. Ahora acababan de crear algo hermoso que conmovió a la gente hasta las lágrimas. Victor Ashworth fue el primero en dejar de aplaudir. Caminó lentamente hacia Sara. Su rostro mostraba emociones que rara vez dejaba ver. La máscara arrogante había desaparecido por completo. Por primera vez en toda la noche, parecía un ser humano real en lugar de un tirano exigente. Ese era Víctor. Deja de hablar. Parecía estar luchando por encontrar las palabras adecuadas. He estado en conciertos en Lynn Center. He escuchado a músicos famosos tocar para miles de personas. ¿Pero qué acabas de hacer? Negó con la cabeza asombrado. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Sara sintió que todas las miradas se posaban en ella otra vez, pero esta vez era diferente. La gente no la miraba con lástima ni curiosidad. La miraban con respeto y admiración. Enderezó los hombros y recuperó la voz. Estudié en Juilliard, dijo en voz baja. Antes de tener que irme, una exclamación recorrió el restaurante. Juilliard era la escuela de música más famosa de Estados Unidos. Solo los músicos más talentosos del mundo podían ser aceptados allí. Los que escuchaban se dieron cuenta de que acababan de presenciar algo extremadamente raro. Un profesional entrenado tocando al más alto nivel. Los ojos de Víctor se abrieron aún más. ¿Juilliard? ¿Me estás diciendo que eres una pianista formada en Juilliard que trabaja de camarera? Sara asintió, sintiéndose avergonzada. Sabía cómo les debía sonar a esa gente rica. ¿Cómo pudo alguien con tanta educación y talento terminar sirviéndoles comida? ¿Por qué? Preguntó Víctor. ¿Qué pasó? Antes de que Sara pudiera responder, uno de los empresarios japoneses se acercó. Era el hombre mayor que había estado llorando durante su actuación. Hizo una reverencia respetuosa ante Sara antes de hablar. Disculpe, señorita. Me llamo Kenji Nakamura. Soy productor musical de Tokio. He trabajado con muchos de los mejores músicos clásicos del mundo.
Hizo una pausa y miró directamente a Sara a los ojos. Lo que acaba de tocar fue extraordinario. Pocas veces he escuchado la balada de Chopin interpretada con tanta emoción y perfección técnica. Sara sintió que se le aceleraba el corazón. Un verdadero productor musical estaba elogiando su forma de tocar. Después de 3 años sintiendo que su carrera musical estaba muerta y enterrada, alguien del mundo profesional de la música le hablaba como si fuera importante. Gracias, susurró. Eso significa más para mí de lo que cree. Kenji sonrió amablemente. ¿Le importaría contarnos su historia? ¿Cómo termina una pianista de Juilliard trabajando en un restaurante? Sara miró a su alrededor y vio todas las caras que la observaban. 3 años atrás, le habría dado vergüenza contarle a desconocidos los problemas de su familia. Pero esa noche era diferente. Esas personas acababan de escucharla abrir su corazón a través de la música. No tenía sentido ocultar la verdad ahora. Mi familia necesitaba dinero, dijo simplemente. Mi hermano pequeño enfermó gravemente. Las facturas médicas eran demasiado altas. El negocio de mi padre quebró al mismo tiempo. Tuve que dejar los estudios para trabajar y ayudar a pagar todo. ¿Y el piano? Preguntó Kenji con dulzura. ¿Sigues tocando en casa? Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tuvimos que vender el piano para pagar la cirugía de mi hermano. Esa noche era la primera vez que tocaba en 3 años. El restaurante estaba en completo silencio. Incluso la cocina había dejado de hacer ruido. Las sencillas palabras de Sara revelaron la magnitud de su sacrificio. Lo había dejado todo: su educación, su carrera, su música para salvar a su familia. Víctor parecía sorprendido. No has tocado el piano en 3 años, y simplemente actuaste así. La música no te abandona, dijo Sara, recordando las palabras de su abuela. Simplemente te espera en tu interior hasta que la necesitas de nuevo. El señor Peterson dio un paso al frente, con los ojos llenos de lágrimas. Sara, no tenía ni idea. Nunca me habrías contado sobre tus orígenes si lo hubiera sabido. No importa, dijo Sara rápidamente. Necesitaba trabajo y tú me diste uno. Has sido muy amable conmigo. Víctor seguía mirándola como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. A ver si lo entiendo. Dejaste tu carrera musical para tener varios trabajos y mantener a tu hermano enfermo de AE. Sara asintió. La familia es lo primero. Mi hermano necesitaba medicamentos más que yo dar conciertos. ¿Cuántos años tiene tu hermano?, preguntó uno de los otros empresarios japoneses. Tiene 16 años. Tiene una rara enfermedad muscular. Sin sus medicamentos diarios, podría morir. La voz de Sara se apagó. El tratamiento cuesta miles de dólares al mes. El seguro solo cubre una parte. Kenji y sus colegas intercambiaron miradas significativas. En la cultura japonesa, la lealtad familiar y el sacrificio eran valores profundamente respetados. Comprendieron que Sara había tomado la decisión más honorable posible, aunque le costara todo su esfuerzo. ¿Cómo se llama tu hermano?, preguntó Kenji. Tommy. Tomás Martínez. Sara sonrió por primera vez en toda la noche al decir su nombre. Es tan inteligente. Quiere ser médico algún día para poder ayudar a otros niños enfermos como él. Víctor guardó silencio un largo rato. Sara lo vio pensando intensamente en algo. Cuando finalmente habló, su voz era diferente a la de toda la noche. Más suave, más humana. Sara, te debo una disculpa. Fui increíblemente grosero contigo esta noche. Te obligué a tocar el piano y amenacé con quitarte el trabajo. Eso estuvo mal de mi parte. Sara se sorprendió. Los hombres ricos y poderosos como Víctor Ashworth no solían disculparse con las camareras. Yo también te debo 500 pesos, continuó Víctor. Ese fue nuestro acuerdo. Metió la mano en su chaqueta y sacó su billetera. En lugar de billetes de $500, sacó 10. En realidad, aquí tienes 1000. Tu actuación valió mucho más de 500.
Sara miró el dinero conmocionada. $1000 cubrirían la medicina de Tommy durante casi 2 meses. Pero se sintió extraña al aceptar dinero de Víctor después de lo que acababa de suceder. La música no se trataba de dinero. Se trataba de algo mucho más importante. Señor, no tiene por qué hacerlo. Sí, lo tengo. La interrumpió Víctor. Me has enseñado algo esta noche. Sobre el talento, sobre el sacrificio, sobre lo que realmente importa en la vida. Le entregó el dinero. Tómalo. Tu hermano necesita su medicina. Sara tomó los billetes con manos temblorosas. Nunca había tenido tanto dinero a la vez en toda su vida. Kenji dio un paso al frente de nuevo. Sara, me gustaría hablarte de tu futuro. Lo que hiciste esta noche no fue solo entretenimiento. Fue arte del más alto nivel. El mundo necesita oírte tocar. Pero ya no tengo tiempo para la música, dijo Sara con tristeza. Tengo que trabajar para mantener a mi familia. ¿Y si hubiera una manera de hacer ambas cosas? Preguntó Kenji con una sonrisa misteriosa. ¿Y si tu música pudiera convertirse en la forma en que mantienes a tu familia? Sara lo miró con confusión y esperanza. Después de 3 años de pensarlo, sus sueños musicales se habían acabado para siempre. ¿Era posible que esa noche lo hubiera cambiado todo? El restaurante a su alrededor había empezado a volver a la normalidad. Otros clientes terminaban de comer y hablaban con entusiasmo de lo que habían presenciado. Algunos seguían tomando fotos y vídeos con sus móviles. El personal volvía poco a poco al trabajo, pero seguían mirando a Sara con un respeto renovado. Sara se dio cuenta de que esa noche había cambiado más que su propia vida. Todos los que la oyeran tocar lo recordarían para siempre. Les había recordado que el talento extraordinario se puede encontrar en los lugares más inesperados. Les había demostrado que los sueños no mueren del todo. Solo esperan el momento adecuado para volver a la vida. Kenji Nakamura sacó una tarjeta de presentación y se la entregó a Sara. La tarjeta era sencilla pero elegante, con letras doradas sobre papel color crema. Tenía su nombre y cargo. Productor senior, división clásica, Harmony International Records. Sara, dijo Kenji con suavidad, me gustaría que me contaras más sobre tu formación musical. ¿Qué piezas estudiaste en Juilliard? ¿Quiénes fueron tus profesores? Sara miró la tarjeta que tenía en las manos. Hace 3 años, habría soñado con conocer a alguien como Kenji. Ahora le parecía surrealista, como si algo le estuviera sucediendo a otra persona. Estudié interpretación de piano clásico. Me dijo, mi profesora principal fue la profesora Eleyanena Koff. Dijo que tenía un talento natural para los compositores del período romántico, como Chopin, Liszt y Schumann. Estaba preparando mi recital de fin de curso cuando tuve que irme. Víctor escuchaba atentamente cada palabra. ¿Qué iba a incluir tu recital de fin de curso? La balada de Chopin. Nadie ganó la pieza que acabo de tocar y la sonata de Liszt en si menor. La profesora Klopp dijo que eran opciones muy ambiciosas para un estudiante de penúltimo año, pero pensó que yo estaba listo. Los ojos de Kenji se iluminaron. La sonata de partituras es una de las piezas más difíciles de la literatura pianística. Muy pocos pianistas la intentan antes del último año, si es que alguna vez lo hacen. Había estado trabajando en ella durante 8 meses antes de dejar la escuela, dijo Sara con tristeza. Estaba casi lista para interpretarla. ¿Podrías tocarla todavía?, preguntó uno de los otros empresarios japoneses. Sara pensó un momento. Creo que sí. Quizás no perfectamente, pero recuerdo casi todo. Víctor se levantó de repente. Quiero oírla. Todos lo miraron sorprendidos. El señor Sara dijo, quiero oírte tocarla ahora mismo. La voz de Víctor había cambiado por completo, del tono exigente que había usado antes. Ahora sonaba casi suplicante. Sara volvió a sentir miedo. La balada había sido emotiva y hermosa, pero la sonata de partituras era diferente. Era como escalar una montaña musical.
Requería una increíble habilidad técnica y resistencia física. Hacía 3 años que no la tocaba. No sé si puedo, dijo con sinceridad. Es una pieza muy larga y muy difícil. Inténtalo, la animó Kenji. No te preocupes por ser perfecta. Solo queremos oír lo que puedes hacer. Sara miró a su alrededor. Se hacía tarde y algunos clientes ya se habían ido, pero muchos seguían allí y todos la observaban con esperanza. Podía ver en sus rostros que querían presenciar algo especial de nuevo. El señor Peterson asintió animándola. Tómate tu tiempo, Sara. No te preocupes por nada más. Sara regresó al piano lentamente. Se sentó y puso las manos sobre las teclas, pero no empezó a tocar inmediatamente. La sonata de Liszt no era solo una pieza musical. Era un viaje a través de todas las emociones humanas. Requería todo lo que un pianista podía dar, tanto técnica como emocionalmente. Cerró los ojos e intentó recordar cómo empezaba la pieza. Empezaba con una misteriosa nota grave, y luego se convertía en algo poderoso y dramático. Ella había pasado, tras tantas horas practicando la sección inicial, intentando conseguir la sensación misteriosa y ominosa adecuada, Sara tocó la primera nota. Sonó profunda y oscura, como una advertencia de algo importante que estaba a punto de suceder. Entonces comenzó la melodía lenta y misteriosa que abría la pieza. Sus dedos encontraron las notas casi automáticamente, guiados por la memoria muscular y años de práctica intensiva. La sonata estaba estructurada como una historia. Tenía momentos de increíble belleza, secciones de gran fuerza dramática, suaves interludios y pasajes de gran dificultad técnica. Mientras Sara tocaba, se perdía de nuevo en la música, como le había pasado con el Chopin. Pero esta pieza era diferente. Era más larga y exigente. Después de tocar durante 10 minutos, los brazos de Sara empezaban a cansarse. No había desarrollado la resistencia física necesaria para una pieza tan larga y difícil. Le empezaban a doler las manos por los años de trabajo manual que había estado realizando en lugar de practicar el piano. Aún así, continuó tocando. La música lo exigía todo. Su habilidad técnica, su profundidad emocional, su fuerza física, su concentración. Era como una prueba atlética y una actuación artística combinadas en una sola. Los espectadores podían apreciar el esfuerzo que requería la pieza. Víctor estaba asombrado por la complejidad de lo que Sara intentaba. La música era increíblemente rápida en algunas secciones, con ambas manos tocando ritmos y melodías completamente diferentes al mismo tiempo. Era como ver a alguien haciendo malabares mientras corría una maratón. Kenji tomaba notas en su teléfono. Podía ver que Sara tenía dificultades con algunos de los pasajes más difíciles, pero también podía apreciar su increíble talento natural. Incluso después de 3 años sin practicar, incluso con las manos cansadas y los músculos doloridos, tocaba a un nivel que la mayoría de los pianistas profesionales envidiarían. Aproximadamente a la mitad de la pieza, Sara llegó a una sección que recordaba como particularmente difícil. Su mano izquierda tenía que tocar notas rápidas y repetidas, mientras que su mano derecha tocaba una melodía compleja. Había practicado esta sección cientos de veces como estudiante, pero ahora su técnica no era tan precisa como antes. Cometió varios pequeños errores y su ritmo se volvió inestable. Sentía que perdía el control de la música. Por un momento, consideró parar. Le avergonzaba tocar de forma imperfecta frente a esas personas importantes. Pero entonces recordó por qué tocaba. No para la cena de negocios de Víctor. No para impresionar a Kenji y sus colegas. Estaba tocando para Tommy, tumbado en su colchón inflable en casa. Estaba tocando para sus padres, que trabajaban arduamente para mantener unida a la familia. Estaba tocando para su abuela, cuyo piano había sido vendido, pero cuyo amor por la música seguía vivo. Sara superó la sección difícil. Algunas notas fallaban y el ritmo no era perfecto, pero la emoción era real. Derramó todo su amor y determinación en la música.
Tocó con la pasión feroz de alguien que lucha por todo lo que le importa. El público pudo sentir el cambio en su forma de tocar. Incluso con los errores técnicos, la música se volvió más poderosa y conmovedora. Ya no estaban simplemente escuchando una interpretación de piano. Estaban presenciando la lucha de una joven por recuperar sus sueños. A medida que la pieza se acercaba a su sección final, Sara encontró nuevas fuerzas. El final de la sonata fue como una celebración musical de victoria. Tras toda la lucha y complejidad de los movimientos anteriores, concluyó con acordes triunfantes y poderosos que parecieron estremecer todo el restaurante. Sara tocó la sección final con todas sus fuerzas. Tenía calambres en las manos. Le dolía la espalda y el sudor le corría por la cara, pero estaba decidida a terminar lo que había empezado. Iba a completar este viaje, así como iba a encontrar la manera de completar el viaje de su vida. El acorde final resonó como un trueno. Sara dejó caer las manos a los costados y se sentó, respirando agitadamente, frente al piano. Lo había logrado. Después de 3 años alejada de la música seria, acababa de interpretar una de las piezas más difíciles del repertorio clásico para piano. El aplauso que siguió fue diferente al anterior. No era solo un reconocimiento a la hermosa música. Era un reconocimiento a una valentía y determinación increíbles. La gente aplaudía no solo por lo que había escuchado, sino por lo que había presenciado. Una joven que se negaba a dejar morir sus sueños, sin importar lo difícil que se pusiera la vida. Víctor fue el primero en hablar. Sara, dijo en voz baja, nunca había visto nada como lo que acabas de hacer. Eso no era solo música. Eso era pura determinación convertida en sonido. Kenji estaba escribiendo más notas en su teléfono. Los aspectos técnicos necesitan trabajo, dijo con sinceridad. Pero la musicalidad, la conexión emocional, el talento natural. Estas cosas no se pueden enseñar. Son dones. Sara los miró, aún respirando con dificultad por el esfuerzo de tocar una pieza tan exigente. Lo sé. Cometí errores, dijo. He perdido la práctica. La práctica se puede recuperar. Kenji la interrumpió. Lo que llevas dentro que no se puede aprender. Eso es lo que hace a un verdadero artista. Víctor se acercó al piano. Sara, necesito preguntarte algo importante. ¿Qué haría falta para que volvieras a la música? ¿De verdad? ¿Volver? O sea, no solo tocar en restaurantes, sino seguir la carrera que te corresponde. Sara lo miró con tristeza. No puedo. Mi familia necesita que trabaje. Tommy necesita su medicina. Tenemos facturas que pagar. La música es un lujo que no podemos permitirnos. ¿Y si no lo fuera? ¿Un lujo?, preguntó Víctor. ¿Y si la música pudiera ser la solución a los problemas de tu familia en lugar de la causa? Sara no entendía a qué se refería, pero podía ver algo decidido en sus ojos. Víctor Ashworth estaba planeando algo. Y cuando los hombres como él hacían planes, solían encontrar la manera de hacerlos realidad. Víctor Ashworth sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas. Sara lo observó confundida mientras se dirigía a un rincón tranquilo del restaurante y empezaba a hablar en voz baja y urgente. Solo podía captar fragmentos de lo que decía: gastos médicos, representación de talentos, oportunidad publicitaria y financiación de fundaciones. Mientras Víctor hablaba por teléfono, Kenji se sentó frente a Sara en una mesa cercana. Sus 2 colegas se unieron y empezaron a hablar en una mezcla de inglés y japonés. Sara, Kenji dijo, quiero explicarte algo. Mi compañía, Harmony International Records, se especializa en encontrar y desarrollar talento clásico. Siempre buscamos músicos con historias auténticas y una habilidad excepcional. ¿Qué significa eso?, preguntó Sara nerviosa. Significa que no solo fichamos a gente que toca a la perfección. Fichamos a gente que puede conmover al público y que tiene algo real que compartir a través de su música. Esta noche, hiciste algo muy poco común. Conseguiste que una sala llena de desconocidos sintiera profundas emociones con solo tocar el piano.
Uno de los colegas de Kenji, un hombre más joven de mirada amable, se inclinó hacia adelante. En Japón, tenemos un concepto llamado kokoro. Significa espíritu más fuerte. Tu interpretación de esta noche tuvo un kakoro tremendo. Eso es más valioso que una técnica perfecta. Pero cometí tantos errores en la lista, dijo Sara, todavía avergonzada por su actuación. Los errores se pueden corregir con la práctica, respondió Kenji. Pero la autenticidad no se enseña. Has vivido una verdadera lucha, un verdadero sacrificio. Esa experiencia le da a tu música una profundidad que la mayoría de los pianistas jóvenes no pueden lograr. Sara se sintió abrumada. ¿Estás diciendo que quieres ofrecerme un contrato discográfico? Lo que digo es que quiero hablar contigo sobre las posibilidades. Pero primero, necesitas entender lo que eso significaría. Una carrera en la música clásica no se trata solo de dar conciertos. Se trata de contar tu historia, conectar con el público, estar dispuesto a compartir tu vida con el mundo. Antes de que Sara pudiera responder, Víctor regresó a su mesa. Su rostro estaba rojo de emoción y sostenía su teléfono como si acabara de recibir la mejor noticia de su vida. Sara, dijo, sentándose frente a ella. Acabo de hablar con mi asistente, el gerente de mi fundación y mi equipo de publicidad. Tengo una propuesta para ti. ¿Una propuesta?, preguntó Sara con recelo. Había aprendido a desconfiar de los ricos que se ofrecían a ayudarla. Primero, déjame explicarte algo sobre mí que quizá no sepas. Sí, soy empresario, y sí, tengo mucho dinero, pero también dirijo la Fundación Ashworth. Ofrecemos financiación a jóvenes con talento que necesitan apoyo financiero para continuar su educación y sus carreras. Sara había oído hablar de la Fundación Ashworth. Incluso solicitó una de sus becas cuando estaba en Juilliard, pero había miles de solicitantes y muy pocos premios. La fundación ha ayudado a cientos de estudiantes a lo largo de los años, continuó Víctor. Pero nunca habíamos tenido una oportunidad como esta. Una pianista con formación en Juilliard que trabaja como camarera para apoyar a su hermano enfermo. Es justo el tipo de historia que puede inspirar a la gente y concienciar sobre nuestra misión. ¿Qué sugieres?, preguntó Sara con cautela. Víctor se inclinó hacia adelante con intensidad. Quiero que la fundación patrocine tu regreso a la música. Cubriremos todos los gastos médicos de tu hermano durante los próximos 5 años. También le daremos a tu familia un estipendio mensual para que ya no tengas que trabajar en varios empleos. Sara sintió que no podía respirar. 5 años de gastos médicos. Esos son cientos de miles de dólares. Dinero que fácilmente puedo gastar en algo que valga la pena, dijo Víctor. Pero habría condiciones. Necesitarías retomar tu formación musical inmediatamente. Trabajarías con los mejores profesores para que tu técnica vuelva a un nivel profesional y actuarías en eventos de la fundación, contando tu historia para ayudarnos a recaudar fondos para otros estudiantes en situaciones similares. Kenji asintió con aprobación. Este acuerdo también te daría tiempo para prepararte para audiciones y grabaciones. Con el entrenamiento adecuado. Con práctica y entrenamiento, podrías estar listo para presentaciones profesionales en 1 año. La mente de Sara daba vueltas. Después de 3 años de trabajar interminables horas solo para sobrevivir, estos hombres le ofrecían una forma de volver a la vida que tenía. Pensó que se había perdido para siempre, pero parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué?, le preguntó a Víctor. ¿Por qué gastarías tanto dinero en alguien que acabas de conocer? Víctor guardó silencio un momento. Cuando habló, su voz era más honesta que en toda la noche. Porque esta noche me enseñaste algo importante. He pasado toda mi vida centrado en ganar dinero y alcanzar el poder. He tenido éxito, pero también he estado vacío. Cuando te escuché tocar, recordé lo que se siente al presenciar algo realmente hermoso y significativo. Hizo una pausa y miró alrededor del restaurante. También me di cuenta de lo mal que he estado tratando a la gente. Fui increíblemente grosero contigo y con el señor Peterson esta noche.
Usé mi riqueza y mi poder para intimidar a quienes solo intentaban hacer su trabajo. Ese no es el tipo de hombre que quiero ser. Sara pudo ver un arrepentimiento genuino en sus ojos. ¿Quieres ayudarme porque te sientes culpable? Quiero ayudarte porque te lo mereces, respondió Víctor. Y porque tu historia podría ayudar a otras personas. Probablemente hay cientos de jóvenes talentosos que han tenido que renunciar a sus sueños por crisis familiares o problemas financieros. Si podemos mostrarles que hay esperanza de que los sueños se puedan recuperar, tal vez podamos prevenir algunas de esas tragedias. Kenji añadió, desde una perspectiva empresarial, tu historia sería muy convincente para nuestro marketing. De camarera a pianista de concierto, es el tipo de narrativa que capta la imaginación de la gente. Pero lo más importante es que tu talento es real. Con el apoyo y la formación adecuados, podrías tener una carrera importante en la música clásica. Sara pensó en Tommy en casa, probablemente luchando con sus tareas porque estaba demasiado cansado por sus tratamientos médicos. Pensó en sus padres trabajando hasta el agotamiento para pagar las facturas que apenas podían pagar. Pensó en el piano de su abuela vendido y desaparecido para siempre. ¿Qué pasaría con mi trabajo aquí?, preguntó. El señor Peterson ha sido muy bueno conmigo. El señor Peterson, que había estado escuchando desde cerca, se acercó a su mesa. Sara, si esta oportunidad es real, tienes que aprovecharla. Tienes demasiado talento para pasarte la vida llevando platos. Te echaremos muchísimo de menos, pero esta es tu oportunidad de recuperar tu vida. Hay una cosa más, dijo Víctor. Sacó su volví a llamar y le enseñé una foto a Sara. Mi asistente ya contactó con un vendedor de pianos. Hay un piano de cola Steinway restaurado de 1920 disponible para la compra. Si aceptas este acuerdo, se entregará mañana en el apartamento de tu familia. Sara se quedó mirando la foto. El piano era precioso, incluso más elegante que el de su abuela. Pero nuestro apartamento es diminuto. No hay espacio para un piano de cola. Víctor sonrió. Esa es la otra parte de mi propuesta. La fundación posee varias propiedades en la ciudad. Hay un apartamento de 3 habitaciones en un buen barrio disponible de inmediato. Tu familia viviría allí de alquiler mientras reconstruyes tu carrera. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esto es demasiado. No entiendo por qué harías todo esto por un desconocido. Porque a veces la vida nos da oportunidades de marcar una verdadera diferencia, dijo Víctor simplemente. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero el dinero por sí solo no tiene sentido a menos que se use para crear algo hermoso o ayudar a alguien a alcanzar su potencial. Kenji sacó un contrato de su maletín. Sara, si te interesa, podemos iniciar el proceso legal esta noche. Este documento describe un acuerdo de desarrollo con Harmony International Records. Incluye cláusulas para formación, grabación y oportunidades de actuación, además del apoyo de la fundación del Sr. Ashworth. Te daría todo lo necesario para volver a la música profesional. Sara miró el contrato, luego a Víctor, luego a Kenji. 6 horas antes, era una camarera cansada, preocupada por pagar las facturas médicas de su hermano. Ahora, se le ofrecía la oportunidad de recuperar los sueños que había abandonado hacía 3 años. Necesito llamar a mis padres, dijo finalmente. Necesito hablar con Tommy. Esto afecta a toda mi familia, no solo a mí. Por supuesto, Víctor accedió. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero Sara, espero que digas que sí. El mundo necesita escuchar tu música, y tu familia merece que su hija y su hermana vuelvan a perseguir la carrera que les corresponde. Sara se levantó de la mesa, todavía con la tarjeta de visita de Kenji y la información de la fundación de Víctor en la mano. Regresó al piano y se sentó en el banco una vez más. Tocó algunas notas suaves solo para asegurarse de que todo esto realmente estaba sucediendo. Mañana su vida podría ser completamente diferente. Mañana podría mudarse a un nuevo apartamento con un piano de cola. Mañana Tommy podría comenzar a recibir la mejor atención médica disponible. Tomo.
Así podría emprender el viaje de regreso a los sueños que creía perdidos para siempre. Pero primero tenía que creer que merecía esta oportunidad. Tras 3 años de sacrificio y lucha, tenía que creer que los sueños sí podían hacerse realidad. 6 meses después, Sara se encontraba entre bastidores del Carnegie Hall con un hermoso vestido negro de concierto que brillaba bajo las luces del escenario. Le temblaban las manos, pero esta vez no de miedo, sino de emoción y anticipación. En tan solo unos minutos, entraría en uno de los escenarios más famosos del mundo y actuaría para un público de 2000 personas. Los últimos 6 meses habían sido como vivir un sueño. Fiel a su palabra, Víctor había organizado todo exactamente como lo prometió. La fundación pagó todos los gastos médicos de Tommy y trasladó a la familia Martínez a un hermoso apartamento de 3 habitaciones en el Upper West Side. El piano de cola Steinway restaurado se alzaba en la sala como una obra de arte, llenando el espacio de música todos los días. Sara se había entregado por completo a la práctica con la dedicación de quien sabía lo valiosa que era esta segunda oportunidad. Trabajó con la profesora Elena Xoff, quien la recibió como a una hija que regresa a casa. 8 horas diarias de práctica habían restaurado rápidamente su técnica a un nivel profesional. Sus dedos recordaban todo lo que una vez supieron, y su interpretación musical se había profundizado aún más a través de años de lucha y crecimiento. Tommy estaba mucho mejor. Los costosos tratamientos que le proporcionó la fundación de Víctor habían estabilizado su condición significativamente. Había regresado a la escuela a tiempo completo e incluso jugaba en el equipo de baloncesto. Las arrugas de preocupación habían desaparecido de los rostros de sus padres por primera vez en años. Su padre había encontrado un buen trabajo en una de las empresas de Víctor, y su madre pudo regresar a la escuela para terminar su licenciatura en enfermería. El contrato discográfico con Harmony International Records le había brindado oportunidades que Sara nunca había imaginado. Kenji tenía razón sobre el poder de su historia. El documental sobre su trayectoria, de camarera a concertista de piano, se había presentado en televisión nacional y había sido visto por millones de personas en todo el mundo. Se habían publicado artículos sobre ella en importantes revistas. Había recibido miles de cartas de personas que le contaban que su historia las había inspirado a perseguir sus propios sueños. Pero lo más significativo de su éxito fue el fondo de becas que había creado. La Fundación Second Chances brindaba apoyo financiero a jóvenes músicos con talento que se habían visto obligados a interrumpir su educación debido a crisis familiares. Ya habían ayudado a 23 estudiantes a regresar a la escuela de música, incluyendo a un violinista cuyos padres habían perdido el trabajo, un cristiano cuya hermana necesitaba tratamiento contra el cáncer y un trompetista que había estado trabajando en una fábrica para mantener a sus abuelos ancianos. El concierto de esa noche fue especial por muchos motivos. Era el debut de Sara en el Carnegie Hall, algo con lo que había soñado desde la infancia. Pero también era un concierto benéfico para la Fundación Second Chances, y todos los beneficios se destinaron a ayudar a más estudiantes. Las entradas para el concierto se agotaron a las pocas horas de salir a la venta. Sara echó un vistazo al público a través de la cortina. La sala estaba completamente llena. Pudo ver a Víctor sentado en primera fila con su esposa, quien se había convertido en una de las mayores defensoras de Sara. Kenji estaba allí con varios otros ejecutivos de la discográfica. El señor Peterson, del restaurante El Ron, tenía una mesa con todo su personal. Había cerrado el restaurante esa noche para que todos pudieran asistir al concierto de Sara. Pero las personas más importantes del público estaban sentadas en primera fila. Sus padres, vestidos con sus mejores galas, rebosaban de orgullo. Tommy, ahora sano y fuerte, vestía un smoking y sonreía de oreja a oreja. Junto a ellos estaba la profesora Koff, quien tenía lágrimas en los ojos incluso antes de que el concierto comenzara. El director de escena se acercó a Sara. 5 minutos, señorita Martínez. ¿Está lista? Sara asintió y respiró hondo. Pensó en el largo camino que la había traído hasta ese momento. Hace 3 años,
Era una joven desconsolada que vendía el piano de su abuela para pagar la cirugía de su hermano. Esa noche estaba a punto de actuar en el escenario de música clásica más prestigioso de Estados Unidos. Caminó hacia el piano que estaba en el centro del escenario. Era el mismo modelo que Víctor había comprado para su apartamento, un piano de cola Steinway que respondía a cada sutil toque de sus dedos. Había practicado con este mismo piano durante el ensayo de la tarde, y lo sentía como un viejo amigo. El telón se levantó y el público estalló en aplausos antes de que siquiera hubiera tocado una sola nota. Sara hizo una elegante reverencia y se sentó en el banco del piano. Ajustó la altura y colocó las manos sobre las teclas, sintiendo la familiar suavidad y frescura del marfil. Iba a abrir el concierto con la balada número 1 de Chopin en sol menor. O la misma pieza que había tocado esa noche en el restaurante El Ron. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no era una camarera asustada obligada a actuar. Esta vez era una música profesional que compartía su arte con personas que habían venido específicamente a escucharla. Al comenzar las primeras notas, Sara sintió una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Todas las luchas, todos los sacrificios, todos los años de dudas y dificultades la habían llevado a este momento. Estaba exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que debía hacer. El público escuchó en completo silencio mientras la evocadora melodía llenaba la sala. Sara tocó con la perfección técnica que había recuperado tras meses de intensa práctica. Pero también tocó con la profundidad emocional que había adquirido en su camino de pérdida y recuperación. Cada nota cargaba con el peso de su experiencia, el amor por su familia, el dolor de renunciar a sus sueños, la alegría de encontrarlos de nuevo. Cuando terminó la balada, los aplausos fueron atronadores. La gente se puso de pie inmediatamente, muchos llorando a gritos. Pero Sara no había terminado. Había preparado un programa completo de piezas que contaban la historia de su vida a través de la música. Tocó la sonata de las listas en si menor. La pieza con la que había tenido dificultades esa noche en el restaurante. Esta vez, cada nota sonó perfecta. Tocó el Carnaval de Schumann, que le recordó a su abuela enseñándole a tocar de niña. Tocó el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff con orquesta completa, la pieza que había estado preparando para su recital de fin de curso en Juilliard antes de tener que dejar la escuela. Pero el momento más conmovedor de la noche llegó al final, cuando Sara interpretó una pieza que había compuesto ella misma. La había escrito durante los meses de preparación para este concierto y la llamó Esperanza en la oscuridad. Estaba dedicada a Tommy, a sus padres y a todos los que alguna vez tuvieron que renunciar a sus sueños por su familia. La pieza comenzó suave y triste, como el llanto de alguien solo en la oscuridad. Pero poco a poco, se hizo más fuerte y esperanzador. Contaba la historia de una persona que se niega a rendirse, que encuentra la luz incluso en los momentos más oscuros, que descubre que el amor y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Mientras Sara tocaba las últimas notas de su propia composición, miró al público y vio que no había ni un solo ojo seco en el lugar. La gente no solo aplaudía su habilidad técnica o su interpretación musical. Celebraban el triunfo del espíritu humano sobre la adversidad. Al terminar el concierto, Sara recibió una ovación de pie que duró 10 minutos. La gente lanzó flores al escenario. Algunos espectadores gritaban bravo en varios idiomas. Pero el momento que más significó para Sara fue cuando Tommy subió al escenario corriendo y la abrazó con fuerza. «Estoy muy orgulloso de ti», le susurró al oído. «Gracias por nunca rendirte con nosotros». Más tarde esa noche, en la recepción posterior al concierto, Sara se encontró hablando con docenas de personas conmovidas por su actuación y su historia. Los jóvenes músicos le agradecieron por mostrarles que los contratiempos no tenían por qué ser permanentes. Los padres de niños enfermos le dijeron que su ejemplo les había dado esperanza en sus propios momentos difíciles. Víctor se acercó a ella casi al final de la noche. «Sara, tengo algo que decirte».
El concierto de esta noche recaudó más de $2 millones para la Fundación Second Chances. Ese dinero ayudará a más de 100 estudiantes a continuar su educación musical. Sara se sintió abrumada por la generosidad de las personas que asistieron a su concierto. No puedo creer que esto realmente esté sucediendo. Créelo, dijo Víctor con una sonrisa. Te has ganado cada parte del éxito, pero lo más importante es que lo has usado para ayudar a otras personas. Eso es lo que te hace realmente especial. Mientras Sara observaba la recepción, vio a todas las personas que la habían apoyado en su camino. El profesor Koff estaba enfrascado en una conversación con Kenji sobre el próximo proyecto discográfico de Sara. Sus padres conversaban con otros padres sobre los desafíos de criar hijos con enfermedades graves. Tommy estaba rodeado de jóvenes músicos que lo veían como un héroe por la forma en que había apoyado los sueños de su hermana. Sara se dio cuenta de que esa noche no era realmente un final. Era un comienzo. No solo había recuperado su antigua vida. Había construido una vida nueva y mejor. Ya no era solo una pianista. Era un modelo a seguir, una filántropa y un símbolo de esperanza para quienes enfrentaban decisiones imposibles. La niña que había aprendido a tocar el piano en el viejo piano vertical de su abuela se había convertido en una mujer capaz de conmover a miles de personas con su música. La camarera asustada que se había visto obligada a tocar para un cruel empresario se había convertido en una artista segura de sí misma, compartiendo sus dones con el mundo. Y lo más importante, la hermana que lo había sacrificado todo por la salud de su hermano había descubierto que, a veces, cuando renuncias a tus sueños por amor, el universo encuentra la manera de devolvértelos de maneras que nunca imaginaste. Cuando Sara finalmente salió del Carnegie Hall esa noche,